Hola, hoy tenemos en el canal a Víctor, más conocido como el Caminante Rojo. Víctor es un youtuber quien muestra en sus vídeos facetas de la sociedad y costumbres de los lugares más recónditos de la antigua Unión Soviética. Y sin más dilación, dentro vídeo. Ya te he dicho antes, fuera de cámara, lo vuelvo a repetir ahora, que me recuerda mucho a mis años de estudiante de periodismo, y para mí es un placer poder ayudarte ahora. No, tampoco es que tenga muchas entrevistas, la verdad, creo que eres tú la primera que me hacen, así que es un honor, de verdad, muchas gracias. Bueno, y cuéntanos de dónde eres y a qué te dedicas. Pues buena pregunta, la verdad. Yo, mira, soy de Madrid, toda la vida he estado en Madrid, vamos, aunque sí que he vivido mucho tiempo fuera de España. En los últimos años, en los últimos 8 años he estado algunos meses en España, un año, digamos, ¿no? En periodos sueltos. He estado trabajando, sobre todo, pues, en temas económicos. He tocado de todo, placas solares, de desarrollo de proyectos en Chile. Y ahora últimamente, bueno, en Rusia estuve trabajando también en el sector del turismo. Y ahora últimamente, pues digamos que estoy haciendo trabajillos, utilizando mi voz, aunque no se puede, no me quiero llamar profesional porque digamos que, como quien dice, acabo de empezar hace un año o así en el tema de la voz y la locución y demás, y compaginando un poco con lo que tú ya sabes del canal de YouTube, ¿no? La cara visible de Víctor, el caminante rojo. Y en cuanto al periodismo, ¿has ejercido en otro país que no sea España? Sí, sí, señor. Estuve en el diario AS, seguramente lo conoces, de deportes, y ahí hice mi beca, mis primeros 3 meses, y luego estuve en el Cinco Días. Al año siguiente, ahí es un periódico económico, también del grupo Prisa, como el diario AS, aquí en Madrid, y ahí estuve más tiempo, casi, bueno, 9 meses, hasta que ya lo dejé. Pero sí, esa es mi experiencia con el periodismo, hace ya mucho. De esto hace, estamos en 2022, pues 10 años. Ya, o sea, me pilla muy lejos. Y ahora eres intérprete, ¿no? Sí, hago traducciones, sobre todo el idioma. Como he invertido bastante en el idioma ruso, ¿sabes? Pues me llaman para hacer traducciones, a lo mejor para hacer locuciones también al español, ¿no? Porque en Rusia pues hace falta, eh, al fin y al cabo, cuando vas a un país extranjero y el español es un idioma demandado y tú eres nativo, ¿sabes? Pues entonces ahí sí que he encontrado salida. Cuando llegué a Rusia, por ejemplo, mi primer trabajo fue hacer una audioguía para un, ¿cómo se dice? Un museo de historia, ¿vale? Sobre los romanos y todo eso, pero no porque yo fuera un profesional de la voz, sino porque sé hablar español bien. Bueno, quiero decir, sigo aprendiendo, pero me entiendes, ¿no? Quiero decir que los rusos Sí, sí. pues, buscan a alguien, digamos que no es muy, muy común ver a muchos españoles en Rusia, porque en América sí, en Europa sí, en Rusia, aunque somos bastantes, pues no es muy típico también. Entonces, pues poco a poco he ido tirando por ese sector, sí. ¿Y fue eso lo que te animó a emigrar a Rusia o hay algún aspecto más? No, en realidad lo que me animó a emigrar a Rusia fue el amor. Como en muchos otros casos de extranjeros que acaban en Rusia, el amor pues es una de las principales razones. Entonces, yo estaba viviendo en Chile, como te comenté antes, con temas de paneles solares, vamos, en la otra punta del mundo. Y decidí con la que hoy es mi mujer formar una familia. Nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, pues Chile a lo mejor es un poco lejos, ¿no? Por temas personales dijimos, pues vamos a estar en Europa y al final decidimos Rusia. Entonces yo me vine prácticamente con una mano delante y otra detrás, como se dice, ¿sabes? Con unos ahorrillos y me metí directamente en el idioma ruso. Dije, aquí tengo que sobrevivir de alguna forma. Sin saber ruso no se puede sobrevivir. Hice una gran apuesta por eso, con un curso intensivo y luego, pues, poco a poco consiguiendo los papeles de residencia, trabajo, ¿no? Cosas así, hasta que ya son casi 5 años de eso. ¿Dónde comenzaste a aprender ruso? ¿Antes de partir a Rusia, estando en Rusia o...?
Pues cuando ya sabía que me iba a Rusia, sí que hice una o dos clases con una profesora de ruso que estaba ahí donde yo vivía, en Santiago. Y, y bueno, lo justo para saber decir hola, qué tal, contar hasta 10 y tal. No te creas que mucho más, ¿eh? Hombre, 2 clases, Sí, muy poco, claro. Prácticamente no lo cuento. Sí que fue como una especie de calentar motores, ¿no? Y luego ya directamente cuando llegué a Rusia me metí en un intensivo de 6 meses en el Instituto Pushkin, que yo siempre lo recomiendo. Ahora no sé cómo está el tema con el tema de la pandemia, sí que lo cerraron, ¿no? Como muchos centros de estudios, ¿sabes? El Pushkin, pues también se podía hacer online y pero ahora no sé cómo está. Yo sí lo suelo recomendar porque a mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho. Son 6 meses como si fuera un trabajo, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Y bueno, pues 5 días a la semana. Entonces yo necesitaba algo de eso. O sea, luego hay cursos más suaves. ¿Eh? No sé. claro, imagino que habrá clase online a día de hoy, después de la pandemia, casi todo se puede adquirir a través de Internet. ¿Y Sí. fue fácil aprender el idioma? No, en absoluto. A ver, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿vale? A mí ha sido, te juro, de verdad que los primeros días era un martirio. O sea, yo llegaba a casa. Claro, porque además tenía la presión de decir, joder, es que tengo que aprender esto como sea, porque tengo que encontrar trabajo ya, tengo que, la familia, ¿no? Hay una familia que mantener y demás. Tenía esa presión añadida, ¿sabes? Yo creo que un poco por eso. Y luego el idioma ruso es que me dio la sensación durante 3 meses, de verdad, que no aprendía nada, que estaba yendo simplemente por ir, porque no, me daba la sensación de que no aprendía nada y era bastante frustrante. Entonces tuve épocas de verdad, es decir, de llegar a casa, ponerme con los deberes y que se me saliera alguna lágrima, decir, pero perdón por la expresión, pero ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿No? Que se me ha perdido aquí con el idioma ruso. Y, pero nada, lo mejor de todo es que, aunque haya esos altibajos, luego sigue siendo constante, ¿no? Constante, constante, y se paga el esfuerzo. Luego llega un momento que empiezas como a conectar lo que has aprendido, ¿no? Con otras cosas y se va formando el tejido del idioma en el cerebro y pues ya hasta el día de hoy, ¿no? Que ya dije, joder, pues mira, sí, no sabía nada hace unos meses y ahora fíjate, ya sí que he hecho progresos. Y eso alegra mucho más que la desesperación, ¿no? que tuve. Entonces su mujer es de Rusia Sí, 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 señor. y le ayudaba con el idioma, ¿no? El tener un plus en casa ayuda mucho, ¿verdad? Sí, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin ella, sin mi mujer, sin sus familiares, no habría podido practicar tanto. Y luego estar en Rusia, obviamente, también es un plus. Se nota mucho la diferencia cuando aprendes un idioma si estás en inmersión, ¿no? Que se le dice así, los profesionales de la lengua lo llaman así, estar en inmersión en el país, porque claro, ya no estás solo dedicando 1 hora al día, sino que en los pequeños momentos que bajas a por el pan, que preguntas la hora, el precio, ¿no? En cualquier comercio o lo que sea, cosas cotidianas, eso va creando un refuerzo y lo que escuchas en la calle, estás en el autobús, escuchas a unas abuelitas hablar, o escuchas expresiones, no sé, eso ayuda mucho. Cuando he aprendido idiomas, estar en el país y tener una pareja, ¿no? que te ayude es un plus espectacular. Y hay mucha diferencia en distintos puntos de Rusia en cuanto al idioma. Buena pregunta, pues fíjate, es una de las cosas de las que me di cuenta antes, y es que a diferencia con España, que vemos que tenemos acentos diversos, muy marcados también entre el norte, el sur, el este, el oeste. En Rusia hicieron una labor, a mi parecer, espectacular con el tema del idioma, porque vayas donde vayas, puedes estar en una diferencia horaria de 8 horas en Kamchatka, cerca de Corea y de Japón, o puedes estar en Siberia, o puedes estar en San Petersburgo, y el lenguaje es muy parecido, muy parecido. Sí que hay pequeños acentos, pero más que acentos son palabras, no sé, son expresiones, a lo mejor. No es tanta diferencia como en España.
es un idioma homogéneo, ¿no? Que Sí, no hay totalmente. diferencia. Lo que sí que hay es que Rusia es enorme, es plurinacional, hay más de 190 etnias, ¿no?, registradas en el país, solo en Rusia. Y cada una tiene su idioma local, su idioma nacional también, no sé cómo decirlo. Entonces, sí que conviven esas lenguas de manera cooficial. O sea, se puede saber si alguien es de una región por su acento, pero lo que es el idioma ruso y demás es que es igual, vamos, es súper parecido. ¿Cómo explicarme, Jesús? Mira, imagínate que España, sí, pues fuera pues, como era antes, ¿no? Que tuviera territorios en América también. Entonces estarían los quechua, los aymara, ¿no? Poblaciones locales de América, por ponerte un ejemplo, eh, que tienen sus propias lenguas. Entonces, pues bueno, cuando tú hablas con alguien que tiene esa propia lengua, pero sigue siendo ruso, se nota un poco en el acento que tiene de su lengua, pero el idioma ruso lo habla, o sea, lo puedes entender perfectamente. Ah, claro, no se diferenciaría el castellano de España del español de Latinoamérica, Exacto, ¿no? exacto, exacto, efectivamente. Vale, ahora sí, sí lo ha explicado muy bien. Y en cuanto también una pregunta curiosa, en este momento de la entrevista, la conexión se interrumpió. La pregunta era si en Rusia se utiliza únicamente el alfabeto cirílico o también se hace uso del alfabeto latino. Nada, el que más se utiliza es el cirílico, está por todas partes, si bien es cierto que verás caracteres latinos también, ¿eh? El del idioma, el que se utiliza para los documentos oficiales, para la televisión, para, bueno, la forma de comunicarse, todo es cirílico. Es este alfabeto que parece muy difícil, pero que en realidad, bueno, es lo más fácil del ruso, te lo aprendes en 2 días y ya lo sabes utilizar. Y luego sí que es verdad que en muchos lados ves caracteres latinos. Ves caracteres latinos, sobre todo en la parte europea. Pero bueno, como puede ser el nombre de algún bar, ¿sabes? O, no sé, algún rótulo y demás, puedes verlo por ahí. Sí, o sea, no, quiero decir, no solo está el cirílico presente, se ven cosas en latín, en el alfabeto latino, pero bueno, las justas. Y luego imagino que cuando estés en la frontera con China, pues verás también indicaciones en, en chino. Ah, bueno, las indicaciones, claro, muy importante, me acaba de venir a la cabeza. En la carretera y demás está todo en latino también. O sea, tienes la versión cirílica y la versión latina. Ese tipo de cosas sí que está. Si tú vas a Rusia, después de la Copa del Mundo de 2018 de fútbol, hicieron un gran esfuerzo los rusos por eh, acondicionar estos letreros e indicaciones, ¿no? Y cosas que sirvieran para el turismo aplicado al alfabeto latino. Porque si no es verdad, antes en el metro estaba todo en ruso, en cirílico y pues tenías que ponerte las pilas, ¿sabes? Imagínate en el metro de Moscú, que es uno de los transportes más utilizados, que todo estuviera en cirílico, pues era difícil para un turista. Entonces, ese tipo de cosas ya las hicieron, ¿sabes? Desde hace tiempo y ya casi no quedan, vamos, sitios en los que digas que tienes que aprender cirílico para moverte. Aunque es Y recomendable saberlo. Siempre. tiene más carácter el cirílico que el latino. Pues a ver, depende del alfabeto, o sea, que el alfabeto inglés, seguro, el español también. Son, si no me equivoco, 34 caracteres. 34. A ver, tengo aquí a mi mujer al lado. 33. Mira, ¿ves? Perdona, Jesús. 33. Es que me estaba diciendo. ¿Ves? Entonces, en español tenemos 29, ¿no? Me parece. Bueno, ahora no me acuerdo, pero sí, Creo tiene que más. son 27. Ah, Sí. 27. Sí. Pues tiene 33, pero claro, no son como en otros alfabetos que tienes 60. No sé, en el armenio, hace poco que estuve en Armenia, el alfabeto armenio tiene, no sé, también me dijeron que 40 y pico, no sé, muchísimos caracteres, ¿sabes? Por eso te digo que el alfabeto, pues, te lo aprendes en 2, 3 días. O sea, y cómo funciona y todo, es realmente fácil.
Pero cuando ves las palabras ahí juntas ya, pues Claro, te explota la cabeza, como quien dice. exacto. Eso es, ahí está la diferencia. El problema no es el alfabeto, sino ya las palabras juntas cuando empiezan palabras así, que son imposibles de pronunciar. Y además del idioma, ¿fue fácil adaptarte a la cultura? ¿Fue un impacto muy grande o supiste adaptarte a la perfección rápidamente? Pues yo, a ver, fíjate, de todos los países que he estado en varios países últimamente, como te dije. En Rusia no me ha sido muy difícil adaptarme. Y yo creo que en general los españoles, a ver, Rusia es muy grande, ¿vale? Vamos a generalizar, porque obviamente no es lo mismo la cultura y el día a día de una persona en Siberia a menos 30 grados que en el sur, ¿no? En el sur, en el Cáucaso, por ejemplo, o sí, no sé, o en Moscú. Pero eh, por lo general, y más tirando hacia el sur, son gente, salvando la gente así más de Siberia, ¿no? Más nórdica, sí que es una cultura muy parecida a la española e incluso, esto no lo digo yo, solo lo leí hace años cuando estaba estudiando en la magistratura, el máster, estos estudios sociológicos, ¿no? Que califican las culturas y las tradiciones, ¿no? Más frías, cálidas, más abiertas, más cerradas, más, ¿no? Como por ejemplo, nosotros los españoles somos muy abiertos desde el principio, ¿no? Somos una cultura muy abierta. Pues los rusos estaban a medio camino entre lo que somos nosotros, así, los latinos, hispanos, y los más fríos que serían los nórdicos, ¿no? Los fineses, los suecos, todos estos, ¿no? Incluso alemanes. Entonces, ellos están ahí, los rusos se encuentran un poco más abiertos, ¿sabes? Que, que otras culturas. Lo que pasa es que sí que es cierto que a lo mejor tardan en abrirse. Tú no puedes, en comparación con nosotros, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero en cuanto ya te hacen de su círculo, es para toda la vida. O sea, son muy leales. A lo mejor tardan en abrirse, pero luego te van a tener y a no ser que les hagas una putada o algo, ¿sabes? ¿No? A lo que me refiero, que vas a estar en su círculo, son muy cercanos, familiares también en ese aspecto. Pero la calidad en Rusia, la calidad de las personas, es más frecuente en el sur, ¿no? Que en el norte, que son zonas Efectivamente, más marginales, digamos, ¿no? efectivamente, sí. Incluso ya hay diferencia en las grandes ciudades, pero creo que esto es un denominador común en todo el mundo, ¿no? En las grandes ciudades todo el mundo va como hormigas, ¿no? A lo que va, a su metro, trabajo, tal, entonces. Pero sí, en el sur es espectacular. Vamos. El sur de Rusia es el Cáucaso, además que he tenido ocasión de viajar varias veces ahí. Es que es muy parecido a, incluso en el clima, ¿no? Yo creo que el clima también influye bastante a las personas y, y son más abiertos, muy hospitalarios, lo cual no quiere decir que en el norte no lo sean, simplemente que yo no he tenido ocasión de momento de ir por ahí. Sí que tengo amigos y rusos y diría que serían, puedes conseguir abrirte con ellos, sí. O sea, no me imagino a un ruso del norte viendo a un español perdido por ahí y, y tratándolo mal o cerrándose, no sé, puede pasar, ¿no? Pero si ya muestras interés, a lo mejor incluso te acaba invitando a su casa. A ver, estoy seguro de que esa posibilidad existe, ¿sabes? Estoy seguro. Lo que pasa es que no puedo confirmarla ahora por mis propias vivencias, pero bueno. Y eso se puede deber a que los del sur están más acostumbrados a la frecuencia del turismo que los del norte, o Puede ser, puede ser. No te creas que hay mucho turismo. Sí que en el sur es una zona de turismo, sí, es, porque hay buen clima, hay resorts de aguas minerales, es montaña, ¿no? Es un turismo de montaña, de descanso, de naturaleza, así que puede ser. Yo creo que influyen muchas cosas, esa es una de ellas. Influye también la historia de la zona del Cáucaso, que es milenaria, ¿no? Pero además con mucho movimiento, con cruce de muchos reinos, imperios a lo largo de toda la historia, no solo ahora, sino 2000 años o más, ¿sabes?
desde hace muchos, muchos años. Entonces es una mezcla de culturas muy variopinta. Ahí no hay solo un ruso eslavo. O sea, tienes inguses, osetios, daguestanís, chechenos, kabardinos, obviamente tienes rusos, armenios, georgianos, azerbaiyanos, tártaros, tienes un montón, cosacos, no sé. Entonces son tantas culturas que yo creo que, bueno, están acostumbradas, ¿no? a recibir desde hace miles y miles de años a distintos transeúntes, viajeros, forasteros. Entonces, sí, se podría decir turismo, si eso se fuera turismo, ¿no? Viajar, quizá hay una parte de los viajes que sí que es una línea, ¿no? Suave, así que se mezcla, que puede ser turismo, viajes. Así que sí, puede ser perfectamente por eso, sí, que están más acostumbrados a ver a gente. Además, si no me equivoco, esa región es típica de pastores y ¿no? De la del Cáucaso. Y Sí, digo yo que ellos también están muy acostumbrados a viajar, a moverse de regiones y la sí, misma sino que además de nacionalidades, se mezclan religiones, se mezcla cultura, se mezcla historia. Eso tiene que influir mucho en la aceptación a las personas que vienen de fuera. sí, 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 señor. Efectivamente, puede ser que eso. Y fíjate, estoy pensando, incluso en España tenemos algo similar, ¿no? En España hemos tenido muchas tradiciones, muchas culturas, religiones, varias, no solo una, ¿no? Desde hace miles y miles de años, sino que ha sido una zona de paso y todo el mundo quería quedarse en España y demás. Entonces, pues el Mediterráneo en sí, ¿no? Somos así, a lo mejor, quizás, fíjate, no lo había pensado nunca esto, pero ahora hablando contigo, pues oye, puede ser. Seguro que si preguntamos a un experto nos lo diría, ¿no? Pero me parece que es una razón vamos, muy aplicable a esta casuística, a este caso. ¿Y en qué parte de Rusia reside? En Moscú, en la gran ciudad, en Babilonia. Y allí, pues, cuando llegaste, después de tener un clima chileno y un clima español, te fue fácil adaptarte a ese clima? Pues yo creo que me fue más fácil que a otra gente, a lo mejor, porque hay gente que no soporta muy bien el frío, pero luego te digo que los españoles que estamos ahí, al final te acostumbras y, y te gusta, en cierto modo tienes tu casa, tu rutina. A mí me pareció nada más llegar muy bonito, porque llegué en invierno y estaba todo nevado. Entonces, cuando está nevado y blanco, es una estampa muy bonita, ¿no? Es joder, algo a lo que un español medio no está acostumbrado. Nosotros vamos a la nieve, no sé, una vez cada mucho, no sé. Y me refiero en España, ¿no? A no ser que hagas deportes de invierno y tal. Pero entonces, claro, en ese aspecto me sorprendió mucho y tal, que es la parte bonita, pero sí que es verdad que puede cansarte a veces que solo haya, en el caso de Moscú, pues 2, 3 semanas de verano. Bueno, vamos a ser más generosos, vamos a dar 6 semanas, 8 de verano, como lo comprendemos aquí en España. Y luego hay estos periodos muy largos de primavera, otoño, como lo que aquí llamamos entretiempo, ¿no? Que ahí es mal tiempo, digamos. Es lluvia, frío, o sea, estás en abril y ves el hielo por el suelo de la nieve de invierno, ¿no? Eso a mí a veces, digo, joder, en España ya están en pantalón corto, ya están en la terracita, ya están yendo a la montaña tranquilos en camiseta. Pues a veces sí que lo piensas, pero bueno, tienes que adaptarte, es la vida que te toca e incluso el frío tiene cosas positivas también. No tienes este calorazo, ¿no? Que no puedes pegar ojo a veces por la noche. No sé. Tiene Pero cosas. A mí 9 meses de frío. sí, sí, efectivamente, son muchos. Pero bueno, la ciudad al final está adaptada mucho a eso. Está todo, por ejemplo, pues hay muchos pasos subterráneos. Al final, por ejemplo, vas a casa de un amigo, vas al trabajo y te metes en el tranvía, llegas a la estación de metro y ya no sales hasta más o menos casi la puerta de donde estés, ¿no? De tu destino. Es decir, no sé, si estás 20, 30 minutos a -20 en la calle, es raro, digamos, es por decisión propia, ¿sabes?
que al final el frío con un buen abrigo, un buen gorro, un buen calzado, puedes aguantar estos pequeños trayectos muy bien. ¿Puedes decirnos a qué temperatura estáis ahora mismo? Pues ahora, a ver, bueno, ahora estoy en España, pero te lo voy a ahora cuánto está Moscú, o sea, lo miré la semana pasada y estaba -1, -5, con la primera nieve cayó, a ver, mira, me dice mi mujer, a 2 grados están. Ahora todo este invierno suelen estar a eso, 2 grados, entre -10 y 10, ¿vale? Digamos. Y 10, sí, porque a veces puede hacer, bueno, digamos entre 5, -5 y 5. Eso es, y durante el día no baja mucho, o sea, no sube mucho la temperatura y baja. Puedes tener, eso es lo que me pareció curioso a mí. Yo estoy en Moscú y tienes -2 grados todo el día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Incluso si hace sol, ¿eh? Cuando hace sol incluso hace más frío. Eh, y eso, y luego tienes tus 2, 3 semanas generalmente a -20. Y si hace mucho, mucho frío, puedes estar a -30 fácil. Así 2, 3 semanas puedes tener -10, ¿Y menos se 20, puede menos salir a 30. la calle? Para salir a la calle a -20, nada, se te congela la cara enseguida, la nariz, todo. ¿Y, y la gente cómo se apaña allí para ir a trabajar en esos días de tanto frío? ¿O hay algunos días en que el gobierno dice, pues no se puede ir a los colegios, ¿no? No, 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 no. A no ser que caiga una nevada, que lo llaman ellos una tormenta horrible, ¿no? Una ventisca de estas, pero tiene que ser muy, muy, muy grande. O sea, no. ¿Tú te acuerdas del Filomena que tuvimos aquí hace 2 años, ¿no? Sí, sí, ¿Te hace acuerdas? un año y medio así, Sí, y en Madrid yo estudiaba en Fuenlabrada y no se podía ir al instituto. O sea que en claro, Rusia digo yo que será frecuente esas cosas, ¿no? ¿O son más duros que... claro, pues te iba a decir justo que un Filomena allí, eso se lo, eso es vida normal. O sea, no hubiera habido ningún atasco, no hubiera habido nada. Ahí tienen un ejército de maquinaria, de recogenieves y de personas que están trabajando las 24 horas en época de invierno. De verdad, yo creo que solo Moscú tiene que tener como 10 veces más maquinaria que todo España junto. Y no estoy exagerando, vamos. Tiene y de personal, ¿sabes? Ya de por sí Moscú es grande, pero bueno, es que es lo que te digo, o sea, cada barrio, cada pueblo tiene su maquinaria dedicada para que no ocurran este tipo de colapsos. Entonces, a -20, ¿qué haces? Te pones una bufanda, te tapas por aquí o lo que quieras. No sé si tienes mucho frío, gafas, gorro. Por lo general vas a hacer un trayecto de 5 minutos en la calle y no te va a hacer falta, ¿sabes? Pero, pero sí, si tienes mucho frío, pues al final no, eso, o sea, no se para la ciudad, no se para. Y ¿Y qué es lo que más te gusta de Rusia? Aparte, en general, porque yo lo englobo todo, aunque sea muy grande, yo lo meto todo en el mismo saco. Pues obviamente lo primero mi familia, la tengo aquí. No, pero sí que es verdad, es la primera razón, ¿no? Mi mujer, mi hija, bueno, la familia, todo es lo que más cercano me tiene siempre a Rusia, ¿no? Y es la gente que me ha transmitido las tradiciones y la gente que me ha aceptado ahí, los amigos también que he hecho rusos, los amigos españoles que tengo en Rusia. Eso es, las personas, la forma de ser, no sé, las cosas típicas de Rusia, no sé cómo decirte, la cotidianidad también de, o sea, ya me estoy yendo a cosas más subjetivas quizá, pero por ejemplo, el tener tu rutina en Rusia, yo echo de menos pues eso, volver precisamente con frío a casa o mirar por la ventana, tomarte un té, que haga frío, que esté nevando y tú estás en casita, y ese tipo de cosas, o luego ir a pasear y que haya nieve, ¿no? Ponerte las botas. Eso me gusta bastante. La gastronomía, por supuesto, he hecho muy buenas migas con la gastronomía rusa. Yo también soy de buen saque, de buen comer, o sea, no, me va a gustar casi todo lo que me pongas. Y sí, yo diría que esas cosas. Luego, déjame que piense un poquito, ¿qué más me gusta de Rusia?
Ahora ya saliéndonos de esas cosas más personales, ¿no? Diría, sobre todo, la inmensidad del país, la cantidad de culturas, de etnias, de tradiciones que tiene. La historia del país me gusta mucho, me atrae mucho. El idioma también, la forma que han transmitido, ¿no?, su cultura, los escritores. Yo no soy un súper lector, pero sí que me gusta, bueno, todavía me cuesta, ¿no?, leer en idioma ruso, pero sí que me gusta poco a poco pues ir leyendo cosas y mantenerme en contacto con su cultura, que considero que es muy grande y sobre todo una mezcla de muchas culturas, ¿no? La historia es apasionante y la gente de Rusia es apasionante. ¿Los españoles que residen allí, en qué sector suelen trabajar? ¿En el primario o...? Pues hay de todo. Yo tengo amigos que están trabajando en todo tipo, les tienes desde transportando pues, muebles, de profesores de español, les tienes también de camareros, tienes, pues, claro, que se han casado, ¿no?, con gente, tienes periodistas también, que trabajan en medios rusos. Bueno, luego tienes gente también, hay bastantes españoles que estaban en temas pues de la embajada, están los del Instituto Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes, que es adjunto a la embajada, es donde se promueve el idioma español, que tiene mucho éxito en Rusia. O sea, es muy variopinto, tienes de todos, pero primario así por ejemplo, en la agricultura no conozco a nadie. Así, no, de momento que sea campesino, bueno, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Si te referías a eso, no sé. No, no, yo me refería a que en su mayoría los españoles sí se dedican, no sé, a la enseñanza del Mm, español sí, o otro trabajo. sobre todo, sí, el sector terciario, servicios, te diría, sobre todo. Sí, poca gente. Puede haber mano de obra cualificada, seguro, ingenieros en el secundario y luego agricultores también, o que hayan hecho inversiones, por ejemplo, en vino, porque sí, también los españoles pues tenemos mucha tradición de vino y puede ser que haya venido alguien a hacer una inversión ahí en la región de Krasnodar y demás para el, pues eso, el desarrollo vitícola. Pero sobre todo es lo que te he comentado, gente que vive en Moscú, profesores, eso. Hay muchos transportistas, camareros, gente también que se dedica a cantar, que se me ha olvidado. Bueno, va incluido en el tema de la hostelería, digamos hostelería, ¿no? Que gente que canta flamenco, que se gana unas pelillas, pues eso, de concierto en concierto, cantando y tal, con música española. Sí. Traductores, por favor, que se nos ha olvidado, traductores. Hay muchos también. ¿Y hay algo que te agrade menos del país? Sí, sí, claro, como todos los países tienen sus puntos negativos. A mí, por ejemplo, eh, me molestó cuando empecé, sobre todo temas de burocracia, pero eso a mí me pasó en concreto, porque luego hay gente que no ha tenido este problema. Pero quizá eso es lo único que diría, pero vamos, como puede ser en España, ¿eh?, o en cualquier otro país. O sea, hay cosas que yo me esperaba, digo, vale, pues ahora voy a conseguir los papeles, voy a poder trabajar y demás. Y, y bueno, pues tardó un poco más de lo esperado los papeles, pero vamos, salvo esa cosa, el resto es que no, la verdad que no tengo tampoco muchas quejas porque me han acogido súper bien, o sea que solo puedo estar agradecido. ¿Cuánto tiempo debe de pasar en el país para conseguir la nacionalidad? ¿La nacionalidad o permiso de residencia? Te puedo hacer, si quieres, un resumen, un poco de todo. Sí, sí, sí. Porque, bueno, tú tienes que empezar por el permiso de residencia temporal y ese te permite trabajar, te permite residir, ¿no? Entonces, con ese tienes que estar 3 años y luego optas al Vit na Žitelstva, que es el permiso de residencia permanente. Ese ya son, pues, 5 años o toda tu vida, lo que tú quieras.
hay distintas formas de conseguirlos. Pues que te hagan un contrato de trabajo, que te cases con un ciudadano ruso, em, que, no sé, pues si me parece que si llevas viviendo, bueno, si tus padres son o tienes familia, ¿no? También lo puedes pedir y has estado viviendo fuera de la Unión Soviética o de Rusia y vuelves. Hay distintas formas, ¿no? Es enorme. Em, Porque hay muchas repúblicas exsoviéticas precisamente pues, que vienen a Rusia, ¿no? A trabajar. Y luego la nacionalidad la puedes obtener después de haber estado 5 años con el permiso de residencia permanente, aunque ahora ha cambiado y puedes optar a la nacionalidad. Hay distintas maneras de optar a la nacionalidad. Por ejemplo, si, pues otra vez lo mismo, si tienes familiares, ¿no? Lejanos o cercanos, tus padres, abuelos, etcétera, vivieron. Pero por lo general sí, es un periodo mínimo 5 años tienes que estar ahora, yo diría, para obtenerla. Y luego todos los exámenes, ¿no? Que tienes que hacer, de idioma, de cultura, de leyes, exámenes médicos también. Tener cierta cantidad de dinero en la cuenta, aunque sea simbólica, pero bueno, justificar medios económicos. Un poco como en España, se parecen. Tienen sus diferencias, pero se parecen. Al fin y al cabo no es súper difícil, ¿no? Tener los papeles en Rusia. Quizá ya, Siempre y cuando cumpla las leyes del país, puede. efectivamente, ¿no? Claro, eso es, sí, sí, obligatorio. Lo que sí que hay diferencia en España, por ejemplo, me parece que hay una cosa que si tú llegas aquí y vives 3 años indocumentado, es decir, sin los papeles, como se dice, en regla, para entender de la administración, entonces luego puedes pedir algo por ¿no? Me parece que puedes optar al permiso por naturalidad. No sé cómo es técnicamente, pero eh, eso en Rusia no pasa. O sea, tú estás sin papeles en Rusia y te van a deportar al día. Bueno, aquí en España me parece que también, pero ahí hacen muchos esfuerzos en el metro, por ejemplo, pues ves, hay más control en ese aspecto. Es la sensación que tengo, ¿eh? Luego, no sé, los datos justos, no sé cuántos deportaciones hay en un país y en otro, pero sí que vas por el metro y están los policías pues registrando todo, sobre todo en ciudades grandes como en Moscú, ¿no? Están O viendo sea que que no haya. sería prácticamente imposible ser un inmigrante irregular en Rusia, ¿no? Tiene que haber, porque tiene que haber de todo en todos los lados, pero a mí me da la sensación de que son más duros en ese aspecto y sus fronteras las tienen más cerradas y más no sé, controladas. Es que no sé cómo es decir eso, porque ahora en Sí, España, sí, que lo tienen más controlado en cuanto a la inmigración sí, de la población de otros países. sí, totalmente. O sea, no vas a encontrar barcos que recojan o algo de ONGs que se dediquen a eso, porque es que no van a invertir tiempo en eso, porque es que los rusos no van a permitir nada en absoluto, ni va a haber un debate de ese tipo en la sociedad, ni nada, no se plantea. Ahora pensemos en el territorio de la antigua Unión Soviética y las zonas por donde tú has viajado. ¿Cuál es el país o región que más te ha impactado? Pues estoy todavía viajando, estoy en proceso, pero sí que todos me impactan de una forma o de otra, más que nada por toda la historia y cultura y sus tradiciones, ¿no? Tan variopinta que tienen y el eje de unión que fue la Unión Soviética. A mí me parece algo lo que, no sé, me interesa mucho saber más, es decir, como fenómeno ya humano, social, ¿no? Comprenderlo más. Y aprovechando que es el idioma ruso, pues me ayuda en este caso. Me sorprende pues de Tayikistán toda su cultura, ¿no? Que es muy similar a la persa. Bueno, el idioma tiene muy parecido al persa, al afgano, al uzbeco, toda la historia que tienen de la ruta de las especias, la ruta de la seda, los samánidas, ¿no? El imperio samánida, que fue, vamos, espectacular hace ya más de 1000 años. Luego, pues he estado hace poco en Armenia, te vas a Armenia y lo mismo, tiene ese denominador común de la Unión Soviética, igual que Tayikistán, saben ruso, tenían sus fábricas, sus industrias, y cayó la Unión Soviética y son países ahora que son muy humildes, pero con una gran historia y tradiciones y cultura súper rica. Armenia
el primer país en aceptar el cristianismo de manera oficial hace más de 1700 años, guardan el cristianismo, sus tradiciones vamos, como milenarias, como hace miles de años. Eso me llama mucho la atención. Y luego, pues por Rusia, lo mismo. El Cáucaso tiene ese denominador común también de historia, tradiciones, de peregrinación y ruta de las especias, ruta de la seda. El Cáucaso en historia, o sea, se empezó a poblar hace 10.000 años, en el 8000 antes de Cristo ya empezaron a nacer las primeras civilizaciones ahí. O sea, estamos hablando, imagínate, Jesús, no sé, un montón de miles de años. Y eso es lo que más me llama la atención siempre allá donde voy. Podría decir las personas, su historia, sus tradiciones, su cultura y el denominador común de la Unión Soviética. Oye, ¿y es verdad eso de que dicen de que los rusos son muy supersticiosos o es un mito? Sí, un poco, sí. Yo me di cuenta, o sea, depende de cada persona, ¿no? Pero sí, hay supersticiones muy curiosas. O sea, nosotros aquí en España también depende de la persona, ¿no? Son supersticiosos, por ejemplo, de toca madera, lo de la sal, ¿no? Que si se te cae la sal, no sé, tienes que echártela hacia atrás. Y ahí en Rusia pues tienen algunas supersticiones también. Me estoy acordando de unas, pues, por ejemplo, cuando acaban una botella, eh, algunos la tumban, ¿sabes? No puede estar una botella vacía en la mesa así, de pie, parada. Tiene que estar tumbada hasta que se la lleven o hasta que la dejes en otro lado. Luego, eh, déjame que piense un poco porque también cuando dicen algo, por ejemplo, que no quieren que pase, hacen así. Es muy raro. Como que echan 3 soplidos así, por ejemplo. O alguien, no sé, alguien le ha pasado, alguien está enfermo, está, pues, que se mejore, que vaya, o que vaya todo bien. No, que dice, hola, ¿qué tal estás? Pues mira, estoy muy bien, no sé qué, y que todo siga así. Eso lo hacen, sí, me he fijado. Y luego mogollón de este tipo de gestos. Ahora sí, estoy seguro vamos, que si vas a Rusia vas a ver uno de esos, seguro. Aunque te digo también que depende de cada persona, ¿eh? No, no es que todo el mundo lo haga. Y para los que vayamos de fuera de Rusia y viajemos alrededor, bueno, dentro del país, ¿sería frecuente encontrarse con figuras de la antigua Unión Soviética o van quedando menos? Sí, no, totalmente. Por Rusia, sí. Lenin en cada plaza, o sea, ya las calles, las plazas, las ciudades, que tienen también, vamos, tú piensas que es que la Unión Soviética fue un proyecto social y económico de una magnitud, vamos, nunca antes vista. Entonces, donde antes no había casi desarrollo, pues llegó, por así decirlo, prácticamente de golpe. Se crearon ciudades industriales específicamente para ello. Entonces, si te refieres a simbología, permíteme que te pregunte, ¿te refieres exclusivamente a lo mejor quizá a la hoz y el martillo o a todo lo que puede ser herencia soviética también como fábricas y etcétera? Ambas cosas, pero sí que habría que me refería a la herencia soviética De todo en de la general. industria, Sí, coches también, que hay típicos coches soviéticos y tal. sí, sí, sí. Sí, o sea, se podría resumir que se ve de todo y ambas. O sea, tú puedes ver la hoz y el martillo, la puedes ver, eso seguro que lo vas a ver. Tú vas a llegar a Rusia y lo vas a ver. Es que lo vas a ver ya simplemente en la aerolínea rusa tienes el logotipo, la hoz y el martillo. Luego está Stalin quizá un poco menos, pero Lenin lo vas a ver mucho, vas a ver a Karl Marx también enfrente del Bolshoi, vas a ver mucha simbología, ¿no? Mosaicos a los trabajadores, vayas donde vayas vas a ver de eso. Y luego la herencia industrial soviética también se ve por todas partes, o sea, la maquinaria, edificios espectaculares, la arquitectura también brutalista, la arquitectura de las casas también, que puedes estar en Moscú, en un barrio de Moscú residencial de los años 60, ¿no? Digamos que se construyó. Y te vas a Kazajistán o te vas a Siberia o lo que sea y tienes los mismos pisos.
en los mismos bloques de pisos. Es, o sea, es una herencia que se ve por todo el país, por todo, todo, absolutamente. Es muy presente, es algo que marcó de verdad a, a este país y a sus alrededores, el desarrollo económico tan potente que lograron, partiendo desde lo que partían hasta luego donde se llegó y la herencia, vamos, está viva, se ve. Y esa característica de las casas que ponen como adorno alfombras en las paredes se sigue utilizando. Sí, sí, cada vez menos. Eso ya cada vez menos. O sea, yo en el piso en el que estoy, por ejemplo, en, en el que estuve primero, en el que aterricé, sí que tenía un poco esas cosas. Ya no tenía la alfombra, pero sí que se ve que tenía los sofás. O sea, ya depende del gusto que tú quieras. Yo, por ejemplo, eso pues no lo pusimos, pero bueno, luego vas a casas de gente más mayor y sobre todo de gente más mayor, sí, se sigue viendo, sí. Y alfombras preciosas así, sobre todo tienen una muy típica que es la de los tres oseznos, que es un cuadro que está en la Galería Tretiakov, que son tres osos en el bosque con su madre, pues eso, yo qué sé, tuvo que ser un bestseller, ¿no? En la época, porque alfombras de esas hay muchísimas. Y si no es una alfombra, es un pequeño cuadro o algo. Pero sí, ¿sabes dónde se puede encontrar? Sobre todo en las casas de campo también. Es decir, ese tipo de cosas ya se encuentran en casas de gente más mayor o en casas de campo que se decoran así muy, muy al estilo acogedor antiguo, ¿no? Con alfombras, son casas de madera sobre todo, con cuadros de iconos, ¿no? Religiosos y tal. Sí, se Y puede ver. el día de la victoria allí, ¿cómo se vive? Pues de manera muy, muy sentida, sí. La gente es muy consciente del derroche de vidas humanas que supuso eso. Sí, estamos en más de 20 millones de ciudadanos soviéticos y bueno, en general para todo el mundo, pero si afectó a alguien en cuanto a cantidad de vidas perdidas fue más a la Unión Soviética. Y, y bueno, lo tienen muy presente. Casi todo el mundo tiene un familiar que falleció o que luchó en este conflicto. Y sí, pues sacan las fotos, o sea, es, es a mí lo que me dio la impresión es que es muy sentido, lo viven mucho. Ahora, hoy en día, porque es verdad que hubo quizá épocas, no sé en el pasado cómo se vivía, ¿no? Pero desde que yo he llegado a Rusia y la ocasión o sea, sí, lo que yo he podido vivir ha sido eso, sí. Muy sentido, pues eso, sobre todo de la parte de la gente que perdió y la gente que no perdió, pero se acuerda y se lo han contado, ¿no? Porque cada vez va quedando menos veteranos que hubieran vivido ese conflicto y ya solo queda el boca a boca. Y en tus vídeos sueles visitar muchos mercados de Rusia que son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, algunos. Y ahí, en cuanto a precio y en cuanto a características de aspecto. Entonces, actualmente con la inflación mundial que se está viviendo, sigue viéndose esos precios tan bajos como se veían en tus vídeos o han subido. Pues depende del mercado en el que estés. O sea, se guarda mucho todavía ese mercado tradicional abierto, ¿no? O de pequeños productores. Y, y luego también tienes mercados y supermercados e hipermercados gigantes, ¿no? Respecto a la inflación, mm, o sea, ha habido un baile de precios, digamos. O sea, en los productos de repente la harina subía y el azúcar luego bajaba, luego subía. Como aquí en España un poco, ¿no? Yo creo que la inflación es generalizada. No hay una inflación desorbitada, yo diría, no sé. Sí que han subido algunos productos, pero es que, claro, es una situación mundial y luego habrá algunos productos que han subido pues más que otros, pero la cesta básica yo diría que se ha mantenido, salvo esas pequeñas subidas y bajadas, yo diría que sí que se ha mantenido más o menos estable. Depende del mes en el que mires, pues estará más caro o más barato. O sea, había casos en los que llegó a estar más barato un producto antes
¿no? De toda, o sea, quiero decir, estaba más barato y no subió el precio en mitad de toda esta ola de inflación, como los productos lácteos. Porque luego también dependen tantos factores, el precio del gas, yo qué sé, de la situación mundial. Bueno, de momento no es un país que digas que es Venezuela o yo qué sé, o cualquier otro país que tenga o Turquía, ¿no? Que tienen inflaciones ya no sé de cuánto, pero en Rusia no ha pasado eso. Digamos que van subiendo y bajando los precios un poco, pero más, algunos más que otros, pero más o menos ahí estabilizado. Y otra cosa que me llama la atención es que las tradiciones en Rusia son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados aquí. Por ejemplo, cómo se vive allí un enlace nupcial. Ah, sí, claro, el vídeo que tengo es de un enlace, o sea, las bodas varían bastante, como hemos dicho, tiene tanta variedad de pueblos, ¿no? De tradiciones y de etnias, pero en el Cáucaso sí que suelen durar 2 días. La familia muchas veces ahorra prácticamente toda la vida para poder pagar la dote cuando se case el hijo o la hija, ¿no? Sigue presente todavía mucho lo de la dote, que es la cantidad económica o puede ser en forma de una casa quizá o algo, ¿no? Para que esa familia nueva que se acaba de casar inicie su propia vida. Y luego también, eh, o sea, sobre todo en San Petersburgo y en Moscú quizás estén más, se parezcan más a lo que estamos acostumbrados, un banquete, bailes y demás, pero sí que hay en regiones que son dos días seguro e incluso una semana. Y los novios van visitando cada día de la semana pues a familiares, les dan regalos, bailan, a lo mejor uno es un banquete más pequeño que otro, siempre hay un día principal de boda y otro secundario con los más grupo cerrado, pero durante esa semana puedes seguir las celebraciones perfectamente con otro grupo más cerrado. Es, eh, yo creo que eso aquí en España no lo tenemos ya. Eso sigue presente en Rusia, sí. Conservan mejor lo que a las tradiciones, ¿verdad? Sí, sí. Quizá yo diría aquí en España los gitanos, ¿no? Puede ser la etnia gitana aquí española sí que quizá celebren, no lo sé, lo desconozco, pero ya un español medio y tal, o sea, por ejemplo, esa boda que grabé es en Stavropol, en el Cáucaso, ¿no? Un poco, en el Cáucaso ruso, la frontera. Es como si te diría, no sé, si se celebra a lo mejor en Albacete una boda y porque sea ahí, pues son 2 días y tal. Y eso ya es raro, ¿no? En Albacete las bodas son igual que en las de Madrid, digamos, quiero decir, los españoles. Bueno, y ya Y está decayendo, porque según la estadística, los sacramentos de la iglesia, tanto boda, bautismo y tal, pues están decayendo considerablemente. sí, fíjate. Ah, mira, muy interesante que hayas sacado lo de la iglesia. Una cosa que me llamó la atención, si bien hay mucha tradición religiosa, el enlace nupcial se hace por lo civil, que esto debe ser una herencia soviética, aunque está la presencia del padre ortodoxo, se le invita, ¿no? Se le invita, pero no te casas por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo consideran, o al menos lo que me dijeron, es algo ya casarse ante los ojos de Dios, es algo como muy, bueno, es una responsabilidad mayor, ¿no? Para ellos. Entonces, si ya llevas 10 años de matrimonio, lo que hace la gente es volver a casarse 10 años, digamos, en las en los números redondos, 10 años, 20 o 25 o los que sean, pues sí que hay mucha tradición de casarse por la iglesia. Entonces decimos, vale, ahora el matrimonio pues está aguantando, nos hemos soportado ya bastante tiempo, ahora sí que nos podemos casar por la iglesia. Es buena idea, lo han consolidado bien para presentárselo a Dios. Eh, Sí, efectivamente. es bu- Eso me pareció muy Entonces, curioso, muy interesante. sí, a mí también me ha impactado y mira que no lo he visto, pero es curioso. ¿Cómo de popular es allí el cristianismo ortodoxo? Pues bien seas, bueno, hablando siempre, por supuesto, de la parte más rusa cristiana, porque hay musulmanes, ¿no? Y bueno, y hay otras creencias.
en Rusia, pero de la parte ortodoxa sí que te diría que es, bueno, es la mayoría ampliamente, claro, de todas las religiones y, y tiene mucha tradición. Aunque en tiempos soviéticos estuviera prohibido, ¿no? Porque ya sabemos que no permitían el culto religioso, al menos de cara al público, la gente lo siguió llevando dentro. Y, y poco a poco fueron tomando terreno al gobierno, ¿no?, comunista, en plan, pues se fueron permitiendo poco a poco pues pequeños detalles, ¿no? Pues antes, por ejemplo, las iglesias eran almacenes. Pues poco a poco se fueron recuperando esos terrenos y ya cuando cayó la Unión Soviética, pues vuelta a la vida pública, ¿no?, de la religión. Y hoy en día, pues sí, está, yo diría que está bastante, goza de fuerza, sobre todo ya no si eres practicante, a lo mejor no vas todos los días a la iglesia, ¿no? Pero sí que tienes ese sentimiento de creyente, ¿sabes? Aunque bueno, también puede haber ateos y agnósticos, sobre todo en grandes ciudades quizá y entre los más jóvenes, a lo mejor, se me ocurre, no sé. Pero la religión sí que está presente, o sea, yo hablo con gente y se declaran ortodoxos, cristianos ortodoxos, aunque no sean a lo mejor súper practicantes, pero sí que creen que hay algo. Sí, sí, sí. Entonces, durante la etapa del comunismo, hubo desamortizaciones, ¿no?, a la iglesia. Sí, 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 eso. Vamos, desamortizaciones, vamos, es que lo tomaron prácticamente todo. Y no sé si quedaría algo a lo mejor súper perdido por ahí que no llegaran, que no les interesara, pero sí, todo. La religión, sobre todo durante los primeros años, estamos hablando del periodo de hace 100 años, ¿no? Cuando empezó todo, hasta luego el fin de la Segunda Guerra Mundial, estoy seguro, vamos, que eso estaba mal visto y no se permitía y en absoluto, vamos, y la gente lo tenía que hacer en sus casas. Y Ya. ahora cambiando de tema de la religión a otro punto bastante curioso de Rusia, porque cuando hablamos de Rusia pensamos Rusia vodka. Entonces, ¿el consumo de alcohol en el país está generalizado o se da en alguna zona determinada? No, sí, sí está, o sea, beben alcohol, como nosotros aquí en España también bebemos, lo que pasa es que beben de otra forma. Lo primero que te vas a dar cuenta, que no beben, quizá el vino no lo tienen asimilado como bebida, tanto como lo tenemos nosotros, pero la cerveza sí. Y la cerveza, pues, como aquí en España, ¿no? Puede servir pues para un aperitivo, puede servir para una charla con amigos y amigas, o lo que sea, ¿no? Con la familia, o para salir de fiesta. Y luego beben chupitos de vodka. En las comidas toman chupitos de vodka, es decir, algo que es impensable, ¿no?, para un español quizá, porque el chupito es como, bueno, al final de la comida me tomo uno, sí, eso. O cuando sales de fiesta, pues venga, un chupito. No, ahí o sea, en vez de comer con vino, se toma pues vasitos de vodka, ¿no? Entonces, pues, y se está todo el rato brindando. Esa es la tradición del alcohol y las bebidas más consumidas son precisamente eso, el vodka y la cerveza. La que más, la cerveza. Y no es en Y determinadas, nada, respondiendo a tu pregunta, terminando, no es en determinadas zonas específicas o lo que sea, no, es en toda Rusia. O sea, en toda Rusia el vodka, tú vas al supermercado y tienes, vamos, estanterías y estanterías repletas de distintos tipos de vodka, súper barato, que no significa que sea malo, y luego cerveza también muchísima. ¿cuál es Y la hoy, marca de cerveza más famosa de allí? yo diría que está Zhiguli, que tiene el mismo nombre que un coche, Zhiguli, soviético, y Báltica. Esas son las cervezas por excelencia, digamos, así, las más comerciales. Pero en regiones de musulmanes, digo yo que no se No, venderá alcohol, ¿verdad? no, en Chechenia, por ejemplo, que tiene unas leyes más estrictas al respecto, solo puedes comprar alcohol 2 horas al día y es para satisfacer la demanda de los rusos que están viviendo ahí, ¿no? De los rusos étnicos que, pues no sé, en la administración o donde sea, o en alguna empresa para que puedan comprarse una cervecilla o algo, pero el resto está prohibido.
un musulmán no puede beber alcohol, ¿no? Ni comer cerdo. Y depende de la región en la que te encuentres, pues será más fácil o menos encontrar alcohol, claro. Es curioso que en Chechenia los supermercados estén flexibilizados para la venta de alcohol, porque hay, claro, hay rusos que sí que pueden beber alcohol y por el hecho de vivir en Chechenia no tienen por qué privarse. Claro, claro, exacto, ¿no? Pero fíjate, dejan esas 2 horitas, eso... Yo al menos no compré alcohol en Chechenia, o sea, tampoco te puedo decir, pero sí que creo que o tienen esas 2 horitas o también tienen en en las fronteras de la región, por así decirlo, tienen a lo mejor supermercados que sí que puedes comprar alcohol o algo muy apartado, ¿no? Digamos, bueno, no muy apartado, pero muy específico. Y luego te preguntarán, te pedirán el DNI, el documento de identidad, imagino, para comprobarlo. Porque si eres musulmán y compras alcohol, yo diría que, vamos, que aunque no te lo vayas a beber ni siquiera, yo creo que eso incluso estaría prohibido, no lo sé, tendría que investigar. Y hablando de Chechenia, los conflictos que han tenido a lo largo de la historia Rusia con Chechenia, ¿a día de hoy existen heridas abiertas o la relación está muchísimo mejor que años anteriores? Bueno, Chechenia en realidad es que ha tenido una historia muy convulsa también en tiempos soviéticos, pues con otros pueblos también pues se les invitó a abandonar sus tierras y han tenido tuvieron épocas muy convulsas. Yo ahora no diría en absoluto que la herida está abierta. Respecto a los últimos conflictos de Chechenia, me parece que no es para nada la sensación. De hecho, tú paseas por Grozny, por el centro de la ciudad y por el resto vas viendo por la carretera y no ves prácticamente ningún símbolo, eh, o sea, ninguna evidencia, ¿no? De que hubiera ahí tanto destrozo. Han recuperado muy bien todo, está muy bien construido todo y parece que la gente, pues bueno, va prosperando en ese aspecto y eso ayuda también a cerrar las heridas. Y luego pues, se ha hecho un trabajo bastante grande, ¿no? Para precisamente cerrar esas heridas. Mm. Entonces, Grozny está reconstruido, no hay evidencia Yo de aluciné. destrucción. Mm. Yo aluciné con Grozny, porque es que es una ciudad, o sea, es que tú vas por el Cáucaso, pero ya no solo por el Cáucaso ruso, sino vas por el Cáucaso también. Acabo de venir de Armenia y demás, y vas por otras regiones y se ve, ¿no? Se ve que que hay muchas casas humildes y demás. Entonces, en Chechenia, pues también vas a ver eso, porque hay mucha gente pues, que trabaja, pues pastores, ¿no? Y demás, que vive de manera humilde. Pero si te vas al centro de Grozny, es espectacular. Tiene 4 o 5 rascacielos, un pedazo centro comercial, o sea que no tiene nada que envidiar a Moscú, un centro comercial grande de los de Moscú. Eso lo ves en otras ciudades que han tenido conflictos hace 20 años, 30, o sea, te vas a otras ciudades y no ves esas cosas, ves más depresión y demás. ¿Sí? En Y Chechenia. bueno, dejando conflictos de lado, ¿cuál es el plato típico que más se consume por la zona del oeste de Rusia y después la del este? Porque digo yo que no habrá un típico plato común en toda la zona. Claro, no, tienes razón, hay muchísimos platos, hay tantos como nacionalidades, ¿no? Prácticamente tradiciones y culturas. Entonces, voy a ver si puedo hacerte un repaso por los primeros que probé yo. Fíjate, es que el borscht está claro que es una sopa a base de tomate, carne, remolacha, es muy típica. Luego también tienes harcho, que es otra sopa, ¿no? También con carne, con un poquito de picante, con varios tipos de carne. Luego tienes ufa, que es de pescado, ¿sabes? Luego tienes una especie de... Estoy empezando por las sopas, ¿eh? Luego tienes también otra que es... eh, bueno, no me acuerdo del nombre, pero bueno, es como con yogur bebible, ¿sabes? Y con hierbas frescas y con rábano, que se sirve en verano sobre todo. Es como su gazpacho.
eso, pues, lo puedes encontrar por todo Rusia, en el oeste, en el este y tal. Y luego, si te vas específico a cada región, pues sí, es posible que en el oeste coman más cangrejo, ¿sabes? Tienen muy buen cangrejo, pero además un cangrejo de este japonés enorme, no sé si lo has visto luego, si tienes ocasión, son cangrejos así, nécoras enormes, tienen mucho salmón, muy rico, eso es en la zona, claro, porque Japón, atún, ¿sabes? Eso está casi con Japón, al lado. Entonces, pues no hacen sushi, que también puedes encontrar sushi muy rico en Rusia, porque se ha puesto de moda, pero tradicionalmente, pero tienen mucho pescado, marisco muy rico, me encanta. Luego, por supuesto, si te gusta el sabor a mar y demás, pues puedes las huevas, ¿no? Las huevas de salmón, que es el caviar que le llamamos nosotros, pero son rojas, entonces que esas son más asequibles. Y luego tienes el del esturión, las huevas de esturión, que esas son más el caviar negro, ¿no? Eso es típico. Luego tienes ensaladilla rusa, es típica de ahí, aunque la preparan un poco distinta, no le ponen tanta mayonesa como nosotros, pero básicamente lo mismo, patata, atún no le ponen otras cosas, pero bueno, la base es la misma. Luego también, ¿sabes? Y ya para terminar, tienen muchas carnes, o sea, les gusta mucho hacer el goulash también, o ¿cómo se diría? No se dice cocido, se dice, no me sale la palabra ahora, tío, pero una preparación, ¿no? De carne en salsa, a lo mejor, un guiso, perdón, no me salía. Guisos de carne y demás, y luego lo ves mucho, el shashlik, pero eso ya eh, no es ruso, digamos, propio, sino que eso ya es más de todas las regiones, de toda Asia Central, del Cáucaso y demás. El shashlik que es la carne a la brasa, ¿no? Como los pinchos, que son espadas así de grandes, ¿no? Y a la brasa. Y con verduras frescas, o sea, comen mucho. Si comen shashlik, vas a tener un plato enorme que no es una ensalada marinada ni nada, sino que es verdura recién cortada y puesta ahí, o tomates, así, pum. Y eso es el pequeño Y resumen que puedo después hacer. en la zona del Cáucaso los kebabs también se llevarán mucho, ¿no? Sí, eso ya por toda Rusia le llaman shawarma Shawarma. o doner. Kebab no utilizan esa palabra casi, aunque es lo mismo, ¿sabes? Pueden entenderlo, pero shawarma sí está súper generalizado. Y es que en el Cáucaso, ¿sabes? No quiero entrar mucho en detalle ni aburrirte, pero en el Cáucaso es que tienen su propia gastronomía también, de la cual se nutre Rusia mucho. Georgia, Armenia, bueno, y luego las repúblicas del Cáucaso tienen cosas riquísimas hechas de pasta, o sea, en masa rellena de queso, de carne, que se llama hichini, por ejemplo. Tienes también la comida georgiana, es muy típica, ¿eh? Yo en Moscú pido mucha comida georgiana porque se ha hecho muy famosa, no sé. Hay muchísimos restaurantes georgianos, muchísimos, muchísimos. Italianos y georgianos hay muchos. O sea, si tienes ocasión, yo te recomendaría ir a un georgiano porque es muy rica la comida y engloba toda esa tradición del Cáucaso. Hola. Y ahora, tras la salida de varias cadenas de restaurantes estadounidenses y tal, está creando Rusia su propio restaurante estilo McDonald's, ¿no? Sí, señor. El McDonald's lo han sustituido con Vkusnaya Tochka, que se traduce como está rico y punto. Así. Y luego en el Starbucks también. Starbucks se fue y ellos aprovecharon e hicieron su propio Stars Coffee. Y yo he tenido ocasión de ir ahí y es prácticamente lo mismo, no te voy a engañar. O sea, salvo por contrato, creo que en el McDonald's nuevo, en el Vkusnaya Tochka, no pueden sacar el Happy Meal y el McFlurry, creo, y el Big Mac, porque son cosas como muy del McDonald's, ¿no? Pero es que el resto es igual, si es que Está registrada la patente del efectivamente, claro, Big Mac. sí, es algo como que está muy asociado al propio McDonald's y los de McDonald's han dicho, bueno, haced todo menos esto. Pero es que el resto lo tienes igual y al fin y al cabo, proveedores, maquinaria, ya estaban. Producción propia, que es rusa, ¿no? Que ya luego la receta, que pues, no sé, no es secreta, imagino, para la compañía. Yo creo que las diferencias empezarán a ser, pues si McDonald's empieza a innovar
por su cuenta. En otros países, pues bueno, esas diferencias, pues ya en el McDonald's ruso, en el Vkusny Tochka, pues ya se irán haciendo más evidentes. Pero de momento, vamos, yo lo he probado y súper parecido. Y en el café, pues lo mismo, vamos, es que la tienda, todo, el empaquetado, todo es muy parecido, como si no se hubieran ido prácticamente. ¿Se Salvando suele las beber distancias. allí mucho café, Se bebe como más en té. España, más o menos? No, se bebe más té. Se bebe muchísimo té. Y café en menor medida. Pero lo que más se bebe es té. Té. Muchísimo, ¿Y ¿eh? cuál es la marca de Coca-Cola, la Coca-Cola rusa? Pues a ver, me parece que ahora han hecho una que es Dobry Cola, que significa buena Coca-Cola o Coca-Cola buena. Pero luego también tenían, joder, se me ha olvidado el nombre, Chernogalovka, pero esto ya desde hace mucho tiempo. Chernogalovka es como su, su refresco, que es, que significa cabeza negra, que es un pajarito, ¿no? Es como un pajarito de estos así pequeñitos de campo y tal, tiene la cabeza negra que canta, pues, pero eso ya venía de tiempos soviéticos. O sea, es que en realidad la Coca-Cola, bueno, todavía no ha desaparecido. Pues, o sea, sigue habiendo gente que la vende y luego en Rusia, ¿sabes lo que está pasando? Que vienen también la gente, pues yo qué sé, Kazajistán está al lado, entonces, o sea, a lo mejor la gente compra en Kazajistán y luego la vuelve a vender en Rusia, ¿sabes? Yo creo que Coca-Cola puede seguir encontrando, no se ha ido del todo. Yo, de hecho, he tomado Coca-Cola, vamos, hace no mucho, sin problema. Sí que en algunos sitios pues ya no la van teniendo, o Pepsi, pero, pero vamos, sigue habiendo. No sé. Supongo que tardará más en desaparecer o no sé si desaparecerá la Coca-Cola. No lo sé. Pero eso, Y pizza también es frecuente encontrarte allí. pizza. ¿Qué has dicho, Pi- Jesús? Pizza. Es que no te Pizza. veo. Sí, pizza. Sí, claro, vamos, muchísimo. Los restaurantes italianos están a la orden del día. Junto con los georgianos, lo que más puedes encontrar es eso, pizza y pasta. Sí, sí. Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Como que es una fórmula que, joder, un restaurante italiano, pues si lo llevas bien, o sea, que es algo que come mucho la gente, ¿no? No hace falta que seas top para que la gente ya diga, oye, me apetece una pizza, me apetece una pasta y tal, sí. Hay mucho de eso, sí, sí, sí. Y sushi, que te he dicho antes, también mucho. A diferencia de España, hay mucho sushi, mucho, puedes encontrar en muchas partes. Y estilo ruso. Yo creo que también la influencia de Japón al estar cerca y puede. Sí, sí, puede ser, sí, puede ser perfectamente que fuera influencia de Japón y luego también que es un plato que gusta, ¿no? También mucho pescadito con arroz y tal. No sé, puede ser. Y en cuanto a tecnología para diversión como PlayStation y tal, ¿existe la versión de PlayStation pero en rusa o? Pues, no sé si la harán a partir de ahora o cómo está el tema con eso, no, pero de momento el mercado está inundado de consolas de estas japonesas, ¿no? Coreanas o, bueno, no sé, creo que son japonesas. Sí, PlayStation, Nintendo, todo eso lo puedes adquirir sin problema. En tiempos soviéticos antes sí que me parece que desarrollaron su propia Game Boy, su propia Nintendo y demás. Pero claro, cuando llegó a estas super empresas, pues ya, vamos, nada. Y de hecho, los juegos más jugados hoy en día son el Minecraft, ¿no? El Counter-Strike, son cosas que juegan aquí en España y en donde sea. Y no hay Y restricciones ni nada de eso. occidentales. ¿Mm? Sí, perdona. Y en cuanto a motores de búsqueda, ¿se utiliza Google o tiene su No, propio? buena pregunta, buena pregunta. Nada, ahí utilizan Yandex. Google se utiliza, ¿vale? Pero Yandex es un buscador propio. Hay países, ¿no? Como China, Japón, no sé si Corea, bueno, Rusia es uno de ellos que tiene, que, no- que invirtió y que tiene su propio motor de búsqueda, pero no solo es un motor de búsqueda, no se reduce a eso. Tienes Yandex Taxi, Yandex Disc, Yandex Yeda, por ejemplo.
bueno, taxi es evidente, ¿no? Que es como el Uber. Luego Disk es como el sistema de almacenamiento en la nube. Yo, pues, cualquier persona que trabaje tiene ahí sus documentos, ¿no? Por ejemplo. Es como un drive, ¿no? Aquí. Efectivamente, claro, claro. Claro, como el Google Drive, no me salía la palabra. O sea, es un Google ya, claro, cada vez tienen más servicios, ¿no? Y Google igual. Tiene, lo único, a lo mejor, te iba a decir que Google tiene YouTube, pero ellos no, claro. El YouTube, tenían RuTube y luego, en vez de Facebook, tienen Contacte, VK, que es como un Facebook, pero ruso. Es decir, tú cuelgas tus fotos, tienes tus amigos. Luego tienen otra cosa que se llama Adnaklasniki también. Adnaklasniki, que traducido es como compañero de clase, que es muy típico, o sea, muy tipo Facebook, de contactos, ¿no? Encontrarse, de noticias, qué sé, cosas de estas. Google creo que también tiene uno, en plan, se llama Classroom, que Ah, sí. se utiliza en los colegios y eso. ¿No Ah, sería pues eso? fíjate. Sí, pues no lo sabía, ¿no? No sabía. No, es que todo lo que me has estado contando lo veo muy parecido, en plan, que tiene un sitio de noticias, ¿no? Tiene Ujú. un sitio Sí. donde se aplica a los colegios, como el Classroom. Ujú. Tiene el Drive, que sería la nube, el motor de búsqueda, y sería un Google, pero en versión rusa. Sí, sí, Mm. totalmente, vamos. Hombre, el Contacto y el Adnaklasniki este que te dije no pertenecen a Yandex, o no sé, a lo mejor sí, pero yo diría que no. Pero lo que dices tú, o sea, sí, es como un Google, claro, la evolución es esa, es a abarcar los servicios estratégicos que sirvan para la población y cada vez más, porque servicios tecnológicos y cualquier cosa. O sea, y mapas, que no te he dicho. Claro, Google Maps tiene, ¿no? Es que es muy importante lo de los mapas porque yo si vas a Rusia, yo recomiendo que utilicéis el Yandex Carta, que es los mapas de Yandex, porque es que a lo mejor fuera de Rusia no, pero es que en Rusia te sirve, y en los antiguos países de la Unión Soviética, Kazajistán, Armenia, que he estado ahora, Tayikistán, lo utilizan mucho. Es que Yandex no se limita solo a Rusia, Yandex tiene servicios punteros en el resto de países también de la órbita, y traductores también, muy buenos. También tiene, claro, es que es un Google, pero en ruso. Y también voy a especificar una cosa, que Google Maps, tú quieres viajar por Rusia y hay muchos lugares que están censurados y seguro que en Claro, su mapa sí que aparecen. claro, claro. Sí, o que no puedes llegar mira, hay un caso que fue bastante sonado en las noticias. Unos chicos de 18 años se fueron por Siberia en coche y no calcularon desgraciadamente muy bien las provisiones, el viaje, les pilló una helada brutal y todo fue porque parece ser que miraron el mapa de Google o pusieron la ruta. Parece ser que utilizaron el navegador de Google, entonces Google no tiene acceso, o sea, tiene limitaciones en Rusia porque la gente utiliza más Yandex y al final este tipo de servicios se nutre de nosotros, ¿no? De nuestros hábitos diarios, de nuestras elecciones y tal. Y esta gente utilizó Google, se fue por una carretera que a lo mejor se utiliza en verano y bueno, pues uno falleció y el otro acabó congelado. Estuvieron perdidos 3 días hasta que llegó alguien. Un horror, ¿no? Y eso te indica también un poco no sé, del nivel de expansión que tiene Yandex con respecto a Google. Y ahora cada vez más tendrá. Ahora Google yo no sé si estará. Tenían una oficina de 100 personas ahí en Moscú y ya no sé si que se habrán ido o qué, no tengo ni idea. Pero Yandex ya va Pero ganando terreno. es importante que hayamos sacado este tema para la gente que viaje próximamente a Rusia, que utilice el Ujú, motor de búsqueda adecuado si quiere estar a la orden del día. ujú. El motor. Y, Ujú. ¿Puedo y hacer al una igual que aclaración, Jesús? ¿Puedo hacerte sí, una aclaración? Sí que el motor de búsqueda de Google sigue funcionando muy bien. El, ¿Sabes? El motor de búsqueda, o sea, si escribes en ruso y tal, sigue funcionando bien y estaba muy utilizado, pero quizá otro tipo de servicios, menos.
Muchas gracias porque desconocía ese detalle. Nada, un placer. También, al igual que China, por ejemplo, China tiene su propio Twitter, que si no me equivoco es Weibo. Sí. También Rusia tiene su propio Twitter. No, Twitter, yo creo que Twitter es una aplicación que no, que salvo en Occidente, en el resto de países no ha, porque en Turquía, que estuve viviendo ahí también, no, Twitter no tenía mucho éxito. Yo creo que es más, no sé, allí no hay un Twitter ruso, no se me ocurre nada ahora. Mm, Y servicio de mensajería instantánea, aquí tenemos WhatsApp, en China está mm. eh, este, ¿cómo era? WeChat. Weibo, WeChat, WeChat. Sí, en Rusia está Telegram, que muy bueno. Y aquí, vamos, es mundial Telegram. Entonces, pues Y eso es sí, ruso. pero compite con WhatsApp o es Joder, eh, pues no sabría decirte. Yo diría que, o sea, sí, por competir compite, pero cómo están de equilibrados y tal, no lo sé. A mí me parece que se utiliza mucho Telegram, ¿eh? Y cada vez más. A mí me gusta, es una aplicación que me gusta mucho, porque, no sé, no solo es para contactarte con gente y enviarte fotos y tal, sino también es porque tienes canales de actualidad para estar, ¿no? Es como una especie de, es que no sé cómo decirlo, ¿sí? Como una especie de, te puedes informar, no sé, tiene cosas interesantes. sería como Yahoo, que tiene correo, noticias y tal. Sí, sí, puede ser, sí. Y me parece, no sé hacia dónde va a ir lo de Telegram, pero vamos, a mí es una aplicación que sí, ya la probé antes de ir a Rusia, me gustaba porque, sí, pues bueno, pues porque, joder, al final en WhatsApp cada vez se estaban poniendo más exigentes con algunas cosas y demás, o había funciones que no te permitía hacer en WhatsApp, me acuerdo. Luego WhatsApp ha ido mejorando, ¿no? Pero Telegram, de verdad que, no sé, es una aplicación que me gusta mucho y siento no poder decirte ahora a cuánto está en competición con WhatsApp. Es que WhatsApp es tan grande, ¿no? Que es casi imposible pensar que alguien puede competir con eso, pero sí que te diría que cada vez más Telegram se utiliza. Y aquí en España, ¿eh? También. Aquí La en gente lo España iba a utiliza. decir que se está generalizando porque se está creando comunidades muy, muy agradables dentro de esa aplicación. Claro, efectivamente, sí. Tiene Favorece esa. mucho a la unión entre personas, tanto por intereses políticos, Sí, sí, de ocio, de religión y efectivamente, tal. sí, sí. De ofertas, o sea, yo tengo en Telegram un grupo que es de chollos, por ejemplo, de viajes, ¿no? Es que tienes de todo, entonces te informas ahí. No sé, a mí me gusta, la verdad. Y para terminar, en cuanto ahora vamos a hablar de deporte. ¿Cuál es el deporte que más se lleva en Rusia? A ver, deporte así como deporte de masas, digamos, ¿no? Yo diría que es el hockey, está, en diferencia con España, ¿no? Pero porque tienes fútbol, tienes baloncesto, pero el hockey sí que es algo típico que vas ahí, pues, a ver, el hockey sobre hielo, claro, en las grandes ciudades, y, como esto, ¿no? De reunirte en un estadio, porque claro, tienes el ajedrez, que también es muy típico, pero nadie se reúne en un estadio como en el fútbol, el baloncesto y demás. O sea, si es deportes de masas, pues sí, se juega mucho al hockey. También fútbol tiene una liga, ¿no? Que está en crecimiento, que han invertido pasta. El baloncesto también tiene equipos. Luego, el ajedrez, por supuesto, es uno de los deportes nacionales. A mí me encanta el ajedrez. Son muy buenos, no solo los rusos, sino también gente de la educación soviética. Tú piensas que el ajedrez se enseña a día de hoy incluso en las clases, ¿no? Oficiales de primaria, sí. O sea, tiene mucho peso. Lo que pasa que, claro, salvo en los últimos 2 3 años que ha tenido un repunte mundial, el ajedrez pues ya estaba casi un poco, casi pasando desapercibido, ¿no? Para mucha parte de la población mundial. Y luego, ¿qué más deportes? Pues seguro que de atletismo has visto en las competiciones a los rusos siempre estar pues, en gimnasia rítmica, en aparatos,
no sé, Levantamiento de peso, si no me equivoco. ¿En cuál? Levantamiento de peso, creo que Sí, también sí, son. claro, todo lo que es atletismo, halterofilia, no sé, salvo los 100 metros lisos, no sé, se me ocurren muchos, y bueno, y estas de medio fondo y tal, que seguro que habrá, pues hay mucho. Luego también hay mucha tradición de artes marciales, de boxeo, tienen su propio arte marcial desarrollado en tiempos soviéticos, el sambo, y bueno, a Habib, estos de la UFC, Sí, seguro sí. que vamos, están hoy a la orden del día, eso. Hay mucha tradición, luego Fedor Emelianenko también, de lucha libre, de boxeo, de kickboxing. Los rusos han tenido muy buena fama, o sea, en ese aspecto, y han conseguido muchas cosas. ¿Sí? Y países también, como siempre digo, de la órbita exsoviética. Sí, Sí, yo sí, diría. en boxeo, sobre todo los de Rusia, Ucrania y pueblos así, Ujú. eh, están muy a la orden del día en lo que es los deportes de contacto. Es más, Ujú. Khabib, ya sabemos que él derrotó a Conor McGregor, que estaba en Sí, su sí, sí, auge totalmente. y, y era increíble. Es que tienen una Eh, escuela soviética, o sea, tienen una propia escuela muy famosa. Que se creó, o sea, la escuela soviética de boxeo, pues tiene sus formas de entrenar, ¿no? Todo muy metódico y demás. Ellos cogieron el boxeo y desarrollaron su propio sistema. Y ade- fue muy efectivo. Además que se refleja en la película de Rocky 4 cuando Ya. pelea con... Sí, sí, ¿cómo se llamaba? La máquina de matar rusa, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre? Sí, muy bueno. ¿Cómo se llamaba? No, No me no me acuerdo acuerdo. ahora. Espera, Danko, ¿no? Era el teniente Danko, ¿puede ser? No sé. Qué ma- No Puede sé, ser. era una máquina. Mató a Paul. Sí, sí, ostras. Lo cargó, sí, sí. Esa es en el cine, es que en el cine y sobre todo de Hollywood, los rusos siempre No, han no, pero yo gozado. creo que reflejaba la realidad, que los rusos son unas bestias, y no, date cuenta el deporte ese que han inventado, que es como un pulso, pero de darse guantazos. Sí, no, a ver, tienen, sí, son duros, les da igual lo que le echen, o sea, no se van a echar para atrás. Eso, lo de los tortazos lo he visto, de hecho que bueno, me descojonaba que el Ibai, ¿no? Lo descubrí a través de Ibai, de hecho hace Ibai, bueno, Ibai, que no hace falta explicar quién es. Empezó a comentar, cuando empezó a comentar los torneos de tortazos estos, lo conocí y dije, madre mía, ¿dónde es? A ver, ¿en Rusia? Vaya, pues claro que sí. Además que el granjero ese es un Sí, sí. campeón, Es que top. guantazo suelta. Me encantaría, ¿sabes, Jesús? Me encantaría poder ir a verle y sacar algún vídeo de él, tío. Porque para que Ojalá nos lo cuente pueda un hacer. poco. Estaría bien, ¿eh? Estaría Ese bien. tiene que ser de las regiones de Siberia, ¿no? Sí, sí, creo que sí, sí, porque me informé un poco, estuve mirando, luego le fueron a hacer entrevistas y demás, porque fue un campeón, o sea, él se metía unas hostias como panes y partía sandías con una mano, o sea, imagínate. Y nada, creo que fueron, sí, ahí por la región, una región, sí, no sé si es Siberia a lo mejor, pero de rural total, ¿sabes? Del norte, sí. Yo es que, no, como no sé ruso, tampoco voy a preguntarle, ¿me hace una entrevista por Skype y tal? Pero que tú sí puedas hacerlo, ¿eh? Que yo lo Sí, digo por eso, que estaría bien. lo tiene a mano. Sí, sí. Y también Javid es de la zona del Cáucaso, ¿no? Sí, señor, de Dagestán, al lado del Y mar Caspio. esa región es muy diferente respecto a la otra de Del fuera del Cáucaso. Cáucaso, me refiero. No, sí, va a ver, el Cáucaso es su propio ecosistema, ¿no? Tradiciones y tal muy propias. Se distinguen un poco, sí, del resto de Rusia, claro. O sea, toda esa zona del Cáucaso se asemeja mucho entre sí y se distingue y tiene sus diferencias, sí, un poco a lo mejor, por supuesto, del norte de Siberia, o sea, con Siberia, sí, sí. Son, pues otra vez lo que hemos hablado antes, ¿no? Tanta población ahí durante miles de años,
culturas, tradiciones en Dagestán. Hay muchas etnias también, son musulmanes, aunque también pues tienen su propia, sus creencias se diferencian un poco de las chechenas, un poquito quizá, ¿sabes? Pero bueno, se entienden bien todos y aunque sean diferentes, pues hombre, por lo general sí que se pueden asimilar muy bien en cualquier otra parte de Rusia, si están dispuestos, vamos, claro. Esa gente en Y Moscú muerta de frío, ¿no? De que están viviendo ahí sin problema. dejando de lado el deporte de los guantazos, ¿hay algún otro que llame especialmente la atención Sí, por sí, a sus ver, raras características? yo llegué a ver uno que era combates de boxeo con partida de ajedrez. O sea, era un asalto a guantes, tal, y luego otro asalto, partida de ajedrez. Luego otro asalto, se seguían dando, entonces podías ganar bien, o en el ring o en el tablero de ajedrez. Pero, a ver, estamos hablando de deportes menores, ¿eh? Tampoco, lo de los guantazos, pues se ha hecho viral y demás, pero eso son solo, yo que sé, un grupo reducido de personas, imagino, que queda para darse guantazos. Y lo mismo con el ajedrez y el boxeo. Son cosas. Pero sí, ¿qué más? No sé qué más deportes puede haber. No Seguro sé, que así como algunos. algunos, como los vascos de partir tronco, levantar Sí, piedras. sí, sí, de esos tenían. De esos, bueno, no como los vascos tan vascos, ¿no? pero, pero sí que tenían algunos. Por ahí en Siberia me parece que con el hielo hacían algo. Hacían algo, pero ya no recuerdo muy bien, no tengo buena memoria. O sea, me sale a la memoria justo lo de bañarse a menos, o sea, cuando hace menos 30 en la calle o menos 40 o menos 20, bañarse ahí en el lago helado. Eso sí, eh, pero no es un deporte, claro. Pero es una burrada, ¿no? Yo diría como, ostras, No, qué no, burrada. eso es deporte de riesgo, pero Eso es un poco deporte de riesgo, sí. Yo lo he hecho, ¿eh? He hecho, bueno, hacía menos 8 grados y me bañé y te da un shock así, uf, pero luego te encuentras muy bien. Luego el cuerpo lo agradece, parece mentira, pero si lo haces, eh, vamos, si alguien te explica bien cómo hacerlo, no lo loco, sino que lo haces bien, te metes y luego te calientas, te tomas un té y tal, no te vas a enfriar, o sea, no te vas a resfriar ni nada. cuando vuelves a recuperar la conciencia, ¿no? Después del desmayo, te sientes bien, ¿no? Sí, pues, lo peor que puede pasar es que te desmayes, entonces hace falta que alguien esté a tu lado, ¿no? Pero sí que puede pasar, sí, sí. A mí no, o que te quedes bloqueado así, que te den calambres y tal, pero vamos, por lo general no debería pasarte. Que asusta mucho, pero quiero decir, ¿no? Que asusta mucho, pero luego es saludable. Ellos lo tienen en su tradición, en su cultura como algo saludable. Y yo puedo dar fe que sí, que a mí me hizo bien. Pues muchas gracias, Víctor, se nos acaba el tiempo aquí Un y placer. que mucha suerte en tu regreso a Rusia y en tus viajes para hacer vídeos para tu canal y ojalá que prospere mucho porque son muy interesantes. Y quien quiera ver tu canal, le dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, Jesús, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Me parece que lo estás haciendo genial. Te deseo lo mejor, te deseo muchos éxitos. Manténme al tanto por favor, de todas tus entrevistas o de tus artículos, lo que sea, que voy a estar muy interesado y si puedo dar mi punto de vista y lo necesitas algo en un futuro, lo que sea, aquí estoy, ¿vale? Me tienes. Muchas gracias por tus palabras también y por tus deseos y estamos en contacto siempre, ¿vale? Que quieras. Vale, pues muchas gracias. Adiós, adiós, Chao, Víctor. Jesús, nos vemos. Y de esta manera, hablando sobre los deportes de masas de Rusia, acabó la entrevista. Si os ha gustado este vídeo y los anteriores, puedo continuar trayendo personas de distintas partes del mundo para aprender sobre diversas culturas, sociedades, políticas y economías
y así poder intercambiar puntos de vista y dejar nuestra opinión al respecto. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.